Bienvenidos a un nuevo episodio más de Psicomorfosis. Ya saben, mi querida gente, la quinta temporada. Ya vamos avanzando. Próximo mes empezamos con el proyecto Fénix, que es mujeres de valor de toda la República Mexicana. Vamos a tener escritoras, abogadas. Va a estar de lujo. Pero hoy tengo un invitadazo que en la semana yo pensé que no iba a poder. Luego ya nos contará. Tuvo un pequeño accidente, pero gracias a Dios lo tenemos aquí, porque mi querido Eric, este tema a pacientes, a personas que lo anuncié, tienen un grandísimo interés en tener información acerca de esto. Para mí sería muy fácil como informarlos, pero la verdad es que la meta y el fin de tener invitados es que ustedes, expertos que dominan este tema, o los temas que ustedes elijan, sean los que tengan la voz para poder informar a la gente de lo que se trata. Creo que es un tema interesantísimo porque me diste a escoger entre tres y lo escogí porque creo que hay muchas personas que lo están necesitando. Creo que hay muchas personas que me lo están padeciendo y también hay muchas personas, mi querido Eric, que me lo están confundiendo. ¿Sí? Claro. ¿Dónde se rebasa la timidez y dónde se convierte ya en un problema de ansiedad social? Y cómo combatirlo, qué es, cómo se come, a qué sabe, cuál es la sintomatología, todo esto que a todo mundo nos vuela la cabeza cuando no estamos en este gremio y que no sabemos identificarlo. Te doy la bienvenida, el agradecimiento de verdad por hacer posible estar aquí grabando y en vivo al mismo tiempo. Hola, mi querida gente, aquí estamos grabando, saludando, ojalá que lo puedan disfrutar y ojalá que tú también lo disfrutes y te dejo la palabra. Cuéntanos, ¿qué onda con este tema? Claro, no, muchísimas gracias, Cristal, por la invitación. Primero que nada, un afectuoso saludo, ¿no? A todas las personas que nos están viendo y que verán posteriormente la grabación también. Y pues es un gustazo estar aquí compartiendo. Como tú bien lo dices, creo que estos espacios traen como mucho beneficio, ¿no? No solamente a la comunidad de psicólogos, a la comunidad de profesionales de la salud mental, ¿no? Que están interesados en estos temas, sino también al público en general, ¿no? Que me parece que es como el sector al que nos interesa mucho que este tipo de información llegue, para que ellos también puedan saber a quién acudir, ¿no? En caso de que se presenten este tipo de problemáticas. Bueno, como tú decías, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Del trastorno de ansiedad social? ¿Qué es la ansiedad social? Me parece siempre muy importante primero poder describir, ¿no? ¿Qué es la ansiedad en general? Sí. Y es que nosotros tenemos bien claro que la ansiedad, pues es un conjunto de respuestas psicofisiológicas, ¿verdad? Que se activan ante una situación de peligro. Los seres humanos, los seres vivos, traemos en nuestro paquete genético, pues este sistema de alarma, ¿no? Que nos avisa cuando hay un peligro inminente que puedan atentar contra nuestra propia vida. Y precisamente eso es la ansiedad, un sistema de alarma que te avisa cuando hay un peligro y entonces te prepara de alguna manera para afrontarlo, ya sea escapando, corriendo del lugar, luchando para defenderte y sobrevivir, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la ansiedad, esto que nosotros describimos como algo negativo, como algo bien desagradable, si lo entendemos así, la ansiedad es algo bastante útil porque Sí. nos ayuda a protegernos de los peligros, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo la ansiedad, esto que es útil, cuando se convierte en un problema? Pues cuando empieza, digamos, a limitar muchos aspectos de nuestra vida, muchas áreas, ¿verdad? Y sobre todo cuando intentamos desaparecerla, cuando intentamos eliminarla, porque precisamente esas estrategias que utilizamos para eliminar la ansiedad, así como cualquier otra experiencia interna dolorosa, llámese sufrimiento en general,
digamos, estas estrategias, sí, es verdad que pueden ser útiles a corto plazo en el sentido de que nuestra ansiedad disminuye, desaparece por cierto momento, pero a la larga la vida se va limitando bastante, precisamente porque entablamos esa lucha contra estas reacciones que, como decíamos al principio, son naturales. Ahora bien, ya enfocados específicamente en la ansiedad social, diríamos que el individuo, las personas que presentan características de ansiedad social, han aprendido a lo largo de su vida o mejor dicho, han asociado a las interacciones, han asociado a las relaciones interpersonales como algo peligroso, ¿sí? Ujú. Y justamente cuando se encuentran en situaciones interpersonales, es ahí donde la ansiedad se activa y es ahí donde ellos utilizan estas estrategias, estos comportamientos con la finalidad de no tener ansiedad, de no sentirla, que al final lo que ocurre es que sus relaciones interpersonales se van fracturando o ellos mismos van buscando espacios de aislamiento Sí. con la finalidad de no interactuar, porque esto resulta que para ellos pues se ha convertido en peligroso, ¿no? Creo que una de las incógnitas más de los padres de familia, mi querido Eric, sí, porque aunque no lo crea, la gente que nos está escuchando, ya hay varias personas conectándose. Híjole, esta problemática acude y tiene sintomatología a temprana también edad, Eric, y se va incrementando cuando no es detectada y atendida. Es tan compleja la situación porque tendemos como padres, digo yo que soy madre, a tener comportamientos de sobreprotección que fomentan más el comportamiento irracional del hijo, de que está inutilizado para interactuar y para vincular. Cuando llegan a una etapa adolescente o adulta, esta sintomatología acrecenta y de verdad se convierte en un terror que también desencadena lapsos depresivos terribles, Eric, porque Claro. se viene acrecentando toda la creencia que hay una incompetencia por pertenecer al mundo. Y cuando se refuerza con la poca vinculación social, con el poco contacto, y cuando ya llegamos a estos terrenos, como tú dices, de aislamiento, ya cómo le compruebas bajo evidencia al paciente que no tiene la razón cuando él mismo lo está padeciendo. O sea, los problemas de Claro. timidez en los niños se tienen que detectar realmente con atención, porque si se dejan pasar este hábito conductual, esta forma conductual de dirigirse al mundo, puede convertirse en un problema que lo puede hacer pasar muy mal tiempo en su vida adulta. Y es tremendamente doloroso lo que padecen, ¿sí? No es que ellos Claro. no quieran, no es que ellos se lo están inventando, no es que ellos sean catastrofistas, no es que les dé miedo todo o que sean miedosos o cobardes, es que simplemente toda esta sintomatología ansiosa es terriblemente derrumbadora. Claro, claro, definitivamente, no tienes muchísima razón. Em, desde la perspectiva conductual, ¿no? Con la que yo trabajo con mis consultantes, decimos que somos resultado de nuestras experiencias, ¿no? Somos resultado de nuestros aprendizajes, aquellos que nos han favorecido, como de aquellos aprendizajes que tampoco nos han favorecido en nuestros contextos donde nos hemos desarrollado, ¿no? Y ya lo comentabas tú bastante bien. Un ejemplo bastante claro son esos contextos de sobreprotección, ¿no? Y ya lo he comentado en otras entrevistas, ¿no? Cuando hablamos, perdón, de ansiedad social, un clásico ejemplo donde un niño necesita algo en un restaurante, la mamá le dice al niño, pídeselo a la mesera, el niño responde diciendo que tiene miedo y al final es el papá el que pide, ¿no? Diciéndole, bueno, si tú tienes miedo, yo lo hago por ti, ¿no? Y entonces encontramos ahí una situación como tan sencilla, como tan cotidiana, pero que precisamente nos da un muy claro ejemplo de cómo como padres en ocasiones no favorecemos
esas oportunidades, esos ambientes, esos contextos que pueden ayudarle al niño a desarrollar, a practicar, a mantener este concepto que en ansiedad social me parece tan importante como es el concepto de habilidades sociales o habilidades interpersonales. Eso al mismo tiempo, o sea, por una parte, no favoreces que utilicen las habilidades para practicarlas. Por otro lado, no favoreces que al aparecer estas habilidades o estos intentos de comportamiento social puedan ser reforzados por el mismo ambiente, ¿no? Y por otro lado, tampoco das la oportunidad al niño, adolescente, que aprenda que realmente interactuar no es peligroso, al menos no tiene el mismo nivel de peligro a como si te enfrentaras a un león en medio de la selva, Así ¿no? es. Entonces, son muchos, ¿no? Esas oportunidades que se pierden para la práctica de las habilidades sociales y para la exposición, ¿no? Para aprender precisamente que un contexto de interacción no es peligroso, como muchas veces lo hemos aprendido, y que en muchos casos esto pues tiene cierto sentido, ¿no? En realidad hay contextos en donde el niño adolescente, por ejemplo, que ya viene con ciertas creencias marcadas acerca de las interacciones, se encuentra precisamente y corrobora que es verdad que hay interacciones que son peligrosas o que son, que pueden traer cierto dolor o incomodidad emocional, ¿no? Estoy pensando en caso de un adolescente que realiza su primera exposición en clase, ¿no? Y recibe la burla del resto de sus compañeros, o el juicio o la crítica del profesor, por ejemplo, que también es verdad que hay profesores que cuentan con habilidades interpersonales muy limitadas y más allá de favorecer el aprendizaje de los alumnos, pues van limitando muchísimo más esto, ¿no? Correcto. Entonces, hay diversas situaciones que me parece que son dignas de estudio, porque además me parece que las personas con ansiedad social, si nosotros tuviéramos una muestra demasiado extensa o amplia de personas con estas características, no todas han seguido patrones de vida similares, ¿no? Es Vamos a correcto. encontrar que cada uno ha tenido sus propias vivencias, sus experiencias, sus historias, pero lo que sí vamos a ir encontrando es esta gran similitud en cuanto al contexto interpersonal y que se ha aprendido que estos contextos son aversivos y pueden ser peligrosos para ellos, ¿no? Totalmente, mira, una de las cosas que más se pregunta cuando vienen los consultantes, uno que se dedica a esto, Eric, no me dejarás mentir, es cuando vienen con esta problemática de cualquier edad, niños, adolescentes y adultos, preguntan, ¿es necesario la atención médica psiquiátrica? ¿Sí? Mm. Y le tienen pavor a esto, pero creo que es un punto que sí tenemos que tocar, porque, híjole, podemos ser muy buenos psicoterapeutas, pero también entendemos que hay situaciones que ya rebasan los niveles del estadio emocional y físico del paciente. Y cuando les digo, no se asusten con esta terminología, porque muchas veces sí necesitas mandar atención psiquiátrica y atención medicada al paciente para que pueda mejorar y para que también esté receptivo. Esto es importante aclararle a la gente siempre y cuando la terapia, ¿sí?, no esté dando resultados, porque no somos semidioses y no tenemos la varita mágica para poder solucionar todos los casos. Y también hay auxiliares que pueden ayudar al paciente a estabilizarse, porque luego los ataques de ansiedad son terribles, no pueden ni trabajar, no pueden estudiar, no pueden vincular emocionalmente ni con pareja. O sea, yo tengo pacientes varones que no tienen, ya están adultos y no han tenido ninguna experiencia romántica, ¿me entiendes? O sea, por el temor tan grande que tienen de no ser eficientes en la vinculación, el terror que tienen a la sociedad. Y después vienen y aparecen esos pensamientos catastróficos de que el mundo es una porquería, de que no vale la pena,
los pensamientos de la no existencia. O sea, esto puede ser progresivo y puede llegar a ser grave. Y eso es, y no es por hacer esto un alarde de catastrofismo, ¿no? Pero es como para plantear bien el terreno de lo que mucho pasa y poco se habla, Erika, porque solo hablamos de ansiedad generalizada y estamos llenos del Facebook de, ¿cómo es tener una pareja con ansiedad? No, o sea, ¿cómo piensa una persona con ansiedad? ¿Qué es lo que pasa dentro de la cabeza de una persona ansiosa para que la demás gente que convive y ellos mismos puedan comprender que existen salidas que pueden mejorar rotundamente su calidad de vida? ¿Sí? Porque Claro. realmente es una problemática actual, mi querido Eric. Mucha gente estamos ansiosos, vivimos presa de la ansiedad en sus múltiples categorías que existen, ¿sí? Porque no nada más es ansiedad generalizada, es ansiedad de esto, ansiedad de lo otro, ansiedad por esto, por lo otro. Entonces hay que entendernos desde el punto inicial, cómo inició y cómo está ahora nuestra salud mental y emocional para poder atenderla adecuadamente. Pero así, en general, ¿cuáles son los síntomas que más representa una persona con ansiedad social? Vale, mira, hay una clasificación que a mí siempre me ha gustado mucho y que han hecho algunos expertos, ¿no? En cuanto a entender dos tipos, ¿no? De ansiedad social. La primera tiene que ver con la ansiedad social, digamos, simple o específica, y la segunda tiene que ver con la ansiedad social generalizada, ¿no? ¿En qué consiste cada una? Bueno, en la ansiedad social simple o específica estaríamos hablando de que la persona presenta un intenso temor a no más de 3 tipos de situaciones sociales. Por ejemplo, ahí podríamos citar, por ejemplo, temor a actuar en público, temor a citarse con alguien, y un último ejemplo quizá podría ser telefonear para pedir información o para pedir una pizza, por ejemplo, ¿no? O sea, estaríamos hablando de 3 situaciones específicas que son muy complicadas para esa persona, que le cuesta trabajo y que además limita en gran medida su funcionamiento diario, ¿no? Mientras que en la ansiedad social de tipo más generalizada, encontraríamos que la persona presenta a más de 4 situaciones de interacción, ¿no? Y ya nosotros imaginaríamos o tratemos de imaginar un poco lo limitada que podría estar la vida de esa persona, ¿no? Es decir, hay un temor intenso que está asociado a interacciones, ¿no? Y eso va a implicar no solamente contextos como muy específicos, sino también va a implicar conductas, ¿verdad?, de esta persona que pueden volverse muy problemáticas en las áreas donde se desempeña. Por ejemplo, podríamos encontrar personas como muy distraídas, personas con ansiedad social que tienen dificultades para discriminar qué piensa, qué siente, qué necesita, ¿sí? O puede ser que una persona presente como cierta incongruencia entre lo que expresa verbalmente y sus gesticulaciones, sus ademanes. Es decir, una persona puede decir que está muy nerviosa, pero diciéndolo, digamos, sonriendo o diciéndolo con un gesto de enojo, ¿vale? Eso no ayudaría definitivamente a las otras personas a entender, por ejemplo, qué necesidades está reportando la persona con ansiedad social, ¿no? Otras características o digamos otros comportamientos que pudieran ser problemáticos para la persona con ansiedad social es que muchas veces ellos mismos pueden evitar o pueden minimizar sus experiencias emocionales, ¿no? Como ellos tienen la dificultad de transmitir lo que opinan, lo que necesitan, lo que desean, puede ser incluso que sea difícil transmitir lo que están sintiendo o que ellos mismos busquen controlar su experiencia emocional a través de diferentes estrategias, aislándose, rechazando invitaciones para salir. Esto va a implicar en muchas ocasiones que las personas los tomen como groseros, como chocantes, ¿no? Como que, no me quiere hablar, pero no sabemos realmente lo que esa persona está experimentando, ¿no? Recuerdo recientemente alguien me ponía el ejemplo que en algún momento de su vida tenía características de ansiedad social, él llegaba al gimnasio, pero se iba hasta la esquina donde él no conectaba con nadie, agarraba sus mancuernas, hacía ejercicio,
pero por ahí ya se enteraba que en el gimnasio lo tenían etiquetado, ¿no? Como el chocante, ¿no? El Como el que no le quería hablar, antisocial, el ajá. antisocial, el que no le quería hablar a nadie, pero él hablaba de esta dificultad, ¿no? Que para él representaba el interactuar con otras personas. Entonces, por eso el título, ¿no? De esta charla, Cristal, más allá de la timidez, porque Sí, realmente cuando nosotros escuchamos ansiedad social, lo primero que nos viene a la mente es esto, es una persona tímida, tímida. pero claro, pero dentro de esa timidez vamos a encontrar muchísimas conductas que pueden traer problemáticas a la forma en que se está desarrollando en su propia vida. Muy bien. Fíjate, una de las situaciones que más nos aquejan actualmente es que, mira, que cómo son las cosas que vivimos o estamos terminando una era de 2 años de aislamiento, ¿sí? Claro, Fíjate, y que muchos normalizamos el hecho de no tener contacto. Y fue parte de nuestra vida, porque el ser humano es adaptativo, nos adaptamos con todas las deficiencias que esto nos aqueje, ¿no? Con todo el cambio sistemático que tuvimos que hacer de no tocarnos, de no salir, de trabajar en esto rollo, todo esto se volvió parte como de nuestra vida, interactuar de esta manera. Pero con las personas que tienen esta sintomatología mucho antes de la pandemia, o sea, mucho antes de la sintomatología pandémica, justamente esta situación que estamos viviendo, que ya que no es que lo repitamos, pero es que hay efectos postraumáticos pandémicos. Y esta es una de las problemáticas que más se encrudecieron con este tema, porque a las personas que lo padecían estaban en zona de confort de estar, pero el solo hecho de decir tienes que regresar a clases, tienes que regresar a lo laboral, tienes que regresar al contacto humano, tienes que volver a retomar eso que antes te costaba tantísimo trabajo, mi querido Eric. O sea, regresar a retomar algo que ya te costaba trabajo después de este episodio de pausa social, ha de ser tremendamente cimbrante, ¿sí? claro, Esto es una invitación porque gran parte de la población que nos ve siempre se interesan en temas o de depresión o de ansiedad, porque la mayoría del sector de nuestra población mexicana y latinoamericana, que es donde nos ven, sí, pues lo padecemos, lo estamos claro, padeciendo, incluso nosotros, porque no claro. estamos exentos de esto. La cuestión es, ¿cómo lo atendemos y cómo sería adecuado tener un tratamiento que pueda ser eficiente? Porque también nos dicen mucho que han intentado hacer muchas cosas y que no ven mejoría, Eric. Y creo que también Claro, es desesperanzador ver que no avanzas en esta sintomatología. Y aparte que, como lo mencionas con tu ejemplo del chico del gym, ¿no? Del gimnasio, eh, ¿cómo puedes hacerle entender a la gente, ¿sí? De manera empática, que esta es una problemática social que realmente tiene implicaciones drásticas y que claro. nos compete a todos, o sea, a la familia y a todos tratar de poder asimilar la información y tener la manera más correcta de poder auxiliar, ayudar y sobre todo contener y entender a quien lo padece. Claro, claro, claro. Sí, me parece importante todo lo que comentas, ¿no? O sea, en primer lugar, el hecho de haber estado aislados, ¿no? De diferentes contextos con la cuestión de la pandemia, trae a colación esta parte de si nosotros contamos con cierto tipo de habilidad y dejamos de usar dichas habilidades, las habilidades pierden, digamos, cierta funcionalidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la guitarra, ¿no? A mí me encantaba tocar guitarra de adolescente, pero actualmente tú me das una guitarra y los acordes ya se me olvidaron, ¿no? Tiene muchísimos años que no toco una guitarra. Entonces pasa lo mismo con las habilidades interpersonales. Y ya lo decías tú, nosotros como psicólogos incluso, no estamos exentos de ello y precisamente, ¿no? Te pongo mi ejemplo bastante personal. Yo tardé aproximadamente 1 año y medio sin atender de manera presencial, solamente estuve trabajando en modalidad online
Y sí fue, digamos, bastante representativo para mí el malestar que sentí las primeras sesiones presenciales cuando regresé, ¿no? A trabajar al consultorio. Sí fue representativo en el aspecto de que mi mente me decía cosas, por ejemplo, oye, llevas 15 años de terapeuta, ¿por qué trabajar con esta persona te está causando ansiedad en este momento, ¿no? Porque Sí. yo experimentaba ansiedad al hacer la entrevista de evaluación, por ejemplo, algo que yo vengo haciendo desde hace 15, 16 años, ¿no? Sí. Entonces me notaba ansioso, me notaba como un poco extraño ahí en ese contexto, interactuando con una persona, aunque con el cubrebocas, pero estar cercano a esa persona me evocaba, ¿no? Este tipo de reacciones. Y por otro lado, ya preguntabas también por aquí, alcanzaba a escuchar esta parte de cómo proponer el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Y creo, al menos te digo, desde la postura conductual con la que yo trabajo, creo que una opción, una alternativa bastante buena es la terapia de exposición, ¿no? Que al final de cuentas es lo que yo seguía haciendo, es decir, a pesar de haberme sentido bastante ansioso con estos primeros pacientes, digamos, tengo 6 meses que he retomado como el ritmo y en este momento yo te puedo decir que trabajando con consultantes de manera presencial, esa ansiedad ya no está, ya no aparece, ¿no? Ya no la percibo, ya no la noto, al menos no en ese nivel. Y me parece que esto tiene que ver mucho también con el tratamiento, ¿no? Que yo te comentaba, que son de los tratamientos de elección. La terapia de exposición ha recibido pues una infinidad de investigaciones a lo largo de todo el mundo. Me parece que el consultante pueda exponerse a diferentes interacciones de una forma estructurada, ¿sí? De una forma estructurada, Sí. de una forma organizada junto a su terapeuta, de una forma en la que sienta la compañía y la cercanía del terapeuta y que además el terapeuta pueda proveer ese contexto de seguridad que tanto le ha faltado a ese consultante a lo largo de su historia, me parece que puede ir creando precisamente las oportunidades para que el consultante comience a exponerse en diferentes contextos de su vida diaria, ¿no? Esa, digamos, sería una alternativa. Y otra alternativa que puede complementar bastante bien la terapia de exposición es precisamente el entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Muchas veces los consultantes pueden reportarnos que se están exponiendo, pueden decirnos, es que yo lo intenté. El problema es que al hacerlo, al intentarlo, no supe qué decir o no supe mantener Es una correcto. conversación y todo fue un desastre, ¿no? Al último Sí. me puse nervioso y escapé del lugar, por ejemplo. Ujú. Entonces, me parece que ahí estas dos alternativas, combinadas de, digamos, toda una tecnología que existe actualmente, ¿no? En el campo de la psicoterapia, puede traer bastante beneficio a los pacientes, ¿no? Siempre y cuando el tratamiento sea estructurado, siempre y cuando sea un tratamiento apegado a la evidencia científica, porque creo Sí. que la ciencia a los psicólogos nos da muchas ventajas en Sí. el sentido de que ya hay un montón de tratamientos que Sí. se han investigado y que la misma ciencia te dice, mira, para estos casos esto es efectivo, ¿no? Entonces, tenemos mucha ventaja actualmente. Ya no nos encontramos en etapas de la psicología en donde estábamos como ahí experimentando a ver qué servía, ¿no? Correcto. Actualmente hay mucha información y me parece que también entra dentro de nuestra ética, ¿no? Como profesionales, de poder ofrecerle a los consultantes lo mejor que la investigación nos está reportando. Así es. Fíjate, ahorita que lo mencionas en tu experiencia personal, muchos de mis pacientes lo saben y la gente en público en general que ve el programa y que lo sigue. Yo terminé no hace mucho tiempo con tratamiento psiquiátrico. O sea, Ok, realmente la pandemia fue tanto que no fue la pandemia, fíjate, fue como las circunstancias que se enlazaron a esto, pero que sí se me desarrolló esto muy fuerte. Yo realmente pasaban hasta 15 días y me daba cuenta que ni siquiera salía a la cochera
mi querido Eric. Ok, Eso hace poquito, ¿eh? O sea, te estoy hablando de hace 3, 4 meses, ¿sí? Y claro, cuando ya me di cuenta que esto ya estaba complicando gravemente mi vida, porque ya todo mi trabajo lo había digitalizado, todo, o sea, todo, desde clases hasta uno como psicólogo se detecta también y uno también pide ayuda y es cuando dices, híjole, es que ya estoy hasta el tope, ya salir, o sea, conducir todavía no me atrevo, pero conducir me causaba hasta vómito, ¿sí? O sea, no claro, podía hacerlo. Entonces, ya poco a poquito, regresando a dar terapia presencial, a hacer presentaciones y todo eso, es correcto. La terapia de exposición es una de las técnicas que más efecto puede dar, porque también hay una reprogramación en el cerebro que te indica que no estás corriendo peligro y que puedes lograr hacer las cosas sin que te pase absolutamente nada malo, porque si te mantienes dentro de el enclaustro, dentro del aislamiento, lo único que hacemos es fomentar el hecho de que corremos peligro estando allá afuera. Deja tú del virus, ¿no? O sea, de todo lo que ocurre en noticias, todo lo que nos exponen, que cuando somos personas ansiosas podemos extrapotenciarlo a 1 millón de lo que realmente es, no porque no sea importante ni porque no sea grave lo que pasa en la sociedad, sino porque tenemos que aprender a vivir y a protegernos con base a la práctica de estar afuera en nuestro medio, cuidándonos por supuesto, pero no podemos evadir que estamos vivos. ¿Sí? Y que hay un mundo que claro, sigue girando y que hay un trabajo que sigue dando y que hay hijos, pareja, amigos que están coexistiendo. Entonces, lo que dices es esperanzador porque mucha gente no sabe que atendiéndose, escuchando estos tipos de programas, los invitados, todos tienen una opción que pueden ofrecer un tipo de solución adecuado para cada persona que los pueden sacar del lugar en donde están. Y creo que eso claro, es dar esperanza, Eric. claro, claro, sí, definitivamente, no estoy bastante de acuerdo contigo. Eh, me parece importante esto que comentabas, ¿no? El hecho de ayudarle también a los consultantes a mirar qué hay atrás de eso, ¿no? En el sentido Correcto. de por qué valdría la pena exponerte, ¿no? Y ya comentabas tú, digamos, muchas de las áreas que son importantes para la mayoría de nosotros, hijos, amigos, padres, estudios, profesión, trabajo, economía, salud, etcétera, etcétera. Y me parece que el tema de los valores, el tema de aquello que es valioso en nuestra vida, ¿no? Es un tema también que muchas veces en terapia se aprovecha, ¿no? Y que puede ayudar al consultante incluso a empezar a autoexponerse, ¿no? Con conciencia, digámoslo de esa manera, con la finalidad de alcanzar sus objetivos, ¿no? Y de alcanzar a convertirse en esa persona que ellos desean ser. Entonces, me Correcto. parece que esos puntos son también muy relevantes, son puntos que nosotros como terapeutas no debemos dejar pasar por alto, ¿no? Y sobre todo ayudarle a los consultantes a tenerlos bien claros, bien delimitados, establecerlos incluso como objetivos terapéuticos dentro de esta estructura, ¿no? Dentro de esta organización de un tratamiento psicoterapéutico que vale la pena señalar que estamos hablando de tratamientos bastante serios, ¿no? Tratamientos 100% profesionales, ¿no? Dirigidos por profesionales capacitados. Así Entonces, es. yo creo que también eso cuenta mucho, ¿no? Y es importante que la población lo conozca, de repente por tantos mitos, ¿no? Que existen alrededor de la psicoterapia o de la misma psicología. ¿Crees que es necesario en casos la medicación, Eric? A mí lo que me parece más importante que la medicación es una buenísima conceptualización de casos, ¿sabes? Es como poder tener muy claras cuáles son todas las variables del consultante, más allá del diagnóstico, ¿no? Sino más bien de qué manera está afectando esta problemática que te está reportando en sus diferentes áreas, ¿no? En su área interpersonal, en su área conductual, en su área afectiva, en sus relaciones de pareja, si está consumiendo algún tipo de fármaco, de sustancia, de drogas. Me parece que todo eso es importante contemplarlo, ¿no? Para que en algún momento, como tú bien lo decías hace rato, si la psicoterapia no llega a funcionar,
pues buscar, ¿no? Un tratamiento que pueda además complementar lo que ya venimos haciendo nosotros en la psicoterapia, en este caso la farmacología, ¿no? Es correcto. Creo que hay salidas en todas las vertientes y creo que hay muchas maneras y estamos en una época donde la información llueve. Es cuestión de nada Claro, más buscarla y acercarnos a la persona correcta, al profesional correcto que pueda ayudarnos a entender por qué nació. Creo que también es importante aclarar y mencionar que toda sintomatología, mi querido Eric, tiene un antecedente, una raíz, claro, ¿sí? O sea, claro. la gente no dice, oh, hoy amanecí con ansiedad, ¿no? O sea, pues no, o sea, eso no pasa en el mundo real, mi gente. O sea, dejemos de ignorar la problemática que es ya más pandémica que la pandemia, ¿sí? La ansiedad tiene una raíz de fondo y creo que también es una buena oportunidad para buscar en el recovejo de los recuerdos y para poder analizar lo que es nuestra historia de vida, para prevenir futuros episodios y poder tener un control y un conocimiento total de cómo es que nació, de qué manera, porque hay muchas personas que llegan y me dicen, es que yo nunca fui así, bueno, sí era, pero no tanto, o no sé por qué me pasa, y lo cierto es que a través del tiempo y de la terapia y del tratamiento, mucha gente se da cuenta que todo esto tiene una raíz que nunca imaginaron que lo tenía, ¿no? Que tiene que ver con la historia de vida, con cómo te has comportado y cómo se han comportado las situaciones adversas a ti y cómo tu cuerpo lo tomó y lo tradujo y cómo colapsó y cómo enfermó. Y no está mal, mi querida gente. O sea, no somos únicos y detergentes y todos podemos enfermarnos, todos podemos tener episodios de ansiedad, porque como le decía Erika al principio del programa, también la ansiedad es una latencia, es algo importante porque nos ayuda, ¿sí? A protegernos, nos ayuda a detectar miedo, nos ayuda a prevenir. Cuando ya no es sano, cuando ya te está impidiendo vivir de una manera plena, cuando ya te está impidiendo tener satisfacción de lo que es tu vida. Y es ahí justamente donde nace la primera sintomatología que debemos tener conciencia de atendernos. ¿Sí? Para que esto no acrecente, para que esto no complique más tus relaciones interpersonales y sobre todo contigo mismo. Creo que es importante, gente, que si tienen hijos, sobre todo los padres de familia que nos están viendo, que fueron los que más me pidieron este tema, ¿sí? Que si tienen hijos con esta situación, ¿sí? Que si tu pareja está en esta situación, busques ayuda profesional que te pueda guiar, ¿sí? Que te pueda consultar de una manera adecuada para que puedan encontrar la salida como sistema familiar. Y si tú lo sientes y tú nos estás viendo y crees que coinciden este tipo de parámetros que te está diciendo Eric y que yo estoy vociferando, nomás estoy hablando, contestando lo que dice el Eric, pues oye, mándale un mensajito, sigue atendiendo en línea y los muchos psicólogos que tengo en la lista que están dispuestos a ayudar y a contactar, ¿no? Luego tenemos la creencia de que la psicoterapia sigue siendo inaccesible y lo cierto es que no. O sea, realmente habemos psicólogos que sí estamos en pro de estar al alcance de la sociedad y que somos justos con los honorarios y que podemos ayudar de manera factible a la gente que realmente lo necesita, Eric, porque eso también es necesario mencionarlo. No somos inalcanzables y la ayuda como estos programas, como muchos de lo que tú, ahorita te voy a preguntar a tus proyectos, ¿sí? Güey, están ahí, nada más dándole clic a la chunche de la computadora o al teléfono, donde te puedes orientar y puedes recibir por lo menos un poquito de frescura cerebral, donde te puedes instruir acerca de la problemática que te aqueja. O sea, creo que estamos viviendo una época privilegiada donde la ayuda ya incluso es gratuita, mi querido Eric, porque eso hace una gran diferencia. Sí, sí, definitivamente, ¿no? En programas de salud, ¿no? De los gobiernos estatales, gobiernos municipales, ya se incluye bastante, ¿no? La asesoría y la ayuda psicológica. Hay institutos, ¿no? También particulares que ya ofrecen incluso servicios de psicoterapia gratuito, ¿no? Muchos de esos institutos cuentan con programas también de formación para terapeutas y como parte, ¿no? De esos programas de formación se abren estos módulos de atención gratuita
que permiten precisamente a las personas con menos posibilidades, ¿no? Menos recursos económicos, pues acceder a estos espacios, que también obviamente, ¿no? Al ser atendidos por profesionales que se están capacitando, pues pueden recibir también una atención bastante efectiva, ¿no? Como tú bien lo señalas, Cristal. Me preguntan aquí por Messenger, ¿cuáles son las características de una persona con ansiedad social, mi querido Eric? Ok, bueno, ya lo habíamos comentado hace ratito, ¿no, Cristal? Principalmente tiene que ver con el tema de la ansiedad, digamos, como síntoma principal ante situaciones de interacción, ante situaciones interpersonales, ¿no? Solamente por citar algunos ejemplos nuevamente, pedir información a una persona con autoridad, citarse con alguien, hablar con un grupo de compañeros, exponer en clase, participar en clase, cantar en karaoke con la familia, por ejemplo, o sea, todo ese tipo, ¿no? De actividades interpersonales que pueden generar una ansiedad extrema en la persona, adoptando, digamos, conductas de escape o conductas de evitación ante esas situaciones, ¿no? Nos vamos a encontrar que son personas como más aisladas, como más, que evitan, ¿no? Estos contactos interpersonales con la finalidad de no exponerse a la ansiedad que ellos están experimentando. Perfectísimo. Mi querido Eric, antes de empezar con el cierre del programa, ¿dónde y qué proyectos tienes? Miren, esta vez se me fue, pero fue porque luego no nos pudimos conectar por en vivo, pero miren, ya encontré la fórmula de estar en todos lados, grabando y transmitiendo. Pero yo lo encontré porque luego uno se dio la tendencia de que todo mundo te mandaba solicitud de psicólogos o uno le mandaba, porque pues en esta época pues ya es nuestra comunidad y hay mucha gente que tiene proyectos bien interesantes. Luego yo me doy a la tarea, como tengo mucha comunidad psicológica, de pues visualizar y en el muro me salen cosas que yo digo, bien, o digo, eres un charlatán, o digo, vende humos, ¿no? La verdad, porque tengo de todo, ¿sí? Y luego cuando encuentro algo interesante, digo, ok, vamos a visualizarlo. Y yo creo, y la gente que hace yo psicomorfosis en las 5 temporadas, mi querido Eric, que cuando yo encuentro un terapeuta que luego hace argumentación con valor y yo digo, órale, ¿sale? O sea, este vato tiene cerebro y aparte me está dando un contexto y aparte me está dando una justificación y un argumento y luego veo los proyectos que trae, luego le veo que hace ejercicio, muy bien. No te están viendo, pero mira, ahí se ve el músculo, mi gente. O sea, aparte de buen psicólogo, guapetón. Dije, claro, vamos a invitarlo, porque la verdad, si se meten a su página, que luego en la publicidad está, pero de todos modos siempre lo pongo cuando comparto los videos y lo mando por vía WhatsApp y todos los vínculos que tengo. Les invito, por favor, a que le echen una miradita a su página. ¿Sí? Porque luego tiene cosas bien interesantes. Pero ¿quién mejor que él que nos platique? Pues platícanos de tus proyectos. ¿Qué haces, Eric? ¿Qué traes ahorita en este tiempo de proyectillo que puedas compartir con la gente para que la gente te siga y te vea? Bueno, mira, yo fundé un instituto acá en Guerrero, ¿no? Hace 11 años, precisamente, Instituto Guerrerense de Terapia Conductual, del que fui director 10 años. La dirección del instituto yo la dejé el año pasado, y a partir de que dejó la dirección, creé junto a mi pareja, quien también es psicoterapeuta, una pequeña oficina de capacitación, ¿no? Para psicólogos, y aparte atendemos en el servicio psicoterapéutico, ¿no? Tenemos nuestros consultantes, tanto en modalidad presencial y en modalidad online. Y bueno, y a partir de los servicios de capacitación, nosotros pues damos diplomados, damos talleres a profesionales de la salud mental y en ocasiones también realizamos actividades para público en general. Actualmente tenemos para este mes, precisamente,
La próxima semana yo voy a estar dictando para psicólogos un taller online sobre psicoterapia analítica funcional, que también es otra opción, ¿no? Para trabajar con pacientes con ansiedad social. Hace rato lo omitía, pero también es una opción. Este mismo mes vamos a iniciar con un diplomado. Es nuestra generación número 39. Nosotros venimos dictando este diplomado desde hace 11 años, que es un diplomado donde le enseñamos a los profesionales de la salud mental a trabajar con diferentes modelos de psicoterapia basados en evidencia. Y pues nada, un proyecto del que estoy muy emocionado es para el mes de junio, que es un campamento, que será el primer campamento, que nosotros le pusimos Campamento Zona Segura, que va dirigido precisamente a personas adultas con ansiedad social. Es un campamento que va a tener una duración de 11 días. Los participantes, los consultantes, se van a quedar a dormir ahí en el lugar. Vamos a realizar diferentes actividades de exposición precisamente, y además el campamento va a incluir psicoterapia individual, sesiones de psicoterapia grupal y todas las actividades necesarias, ¿no? Para que los consultantes puedan desarrollar sus habilidades interpersonales en esos 11 días. También es un proyectito que se nos ocurrió el año pasado y ya esperamos este año pues se concrete, ¿no? Para realizarlo acá en Acapulco, Guerrero. Pues qué proyectito, proyectote, Eric. Esos son proyectos bastante buenos, aplicables y aparte originales. Creo que es un proyecto bien interesante, que la gente cercana a ti, la gente que está cerca de tu población, podría aprovechar para poder tener soluciones, y aparte es una excelente opción de recuperación. Sí, yo siempre digo, lo que te sirve, agárralo, y la gente que esté cercana a ti, que te pueda ver, o la gente que tenga las posibilidades de poderte contratar o poder asistir, ojalá que puedan darse la oportunidad de estar, ¿sí? Bueno, les dije, es interesante este vato. Bien, muchas gracias, Eric. Ojalá que sea la primera de muchas participaciones en el futuro. Yo siempre le digo a mis invitados que luego se vienen convirtiendo en grandes amigos, porque en este rollo uno siempre necesita del otro, la verdad. ¿Sí? Más cuando uno respeta el trabajo y no se lo piratea, que eso es importantísimo, tener como la capacidad de enaltecer el trabajo del otro sin querer opacarlo. Creo que necesita nuestra sociedad, nuestro querido México, necesita de gente honesta, próspera, que trabaje a través de la dignidad y de los derechos de los demás y con amor a nuestro trabajo. Entonces, creo que hasta ahorita no me ha fallado, hasta ahorita creo que él he seleccionado bien a los invitados, y creo que contigo pues no está de menos, no me equivoqué. Mi querido Eric, ¿con qué cierras el programa? ¿Qué mensaje le das a las personas que lo padecen o que pueden estar sospechando que hay sintomatología? ¿Con qué te vas? Bueno, me parecen importantes dos puntos, ¿no? El primero, el saber reconocer a estas personas y evitar juzgar, ¿no? Evitar criticar, porque muchas veces las conductas, las acciones pueden ir llenas de buenas intenciones, pero en lugar de ayudar podemos hundir mucho más a las personas, ¿no? Creo que esa sería la primera parte. Y la segunda parte o segunda recomendación, por así decirlo, pues es lo que comentábamos hace ratito, simplemente acudir con profesionales capacitados, ¿no? Que practiquen psicoterapias basadas en evidencia, es lo que siempre me gusta decir, para que, digamos, exista ciertos criterios, ¿no? De eficacia en cuanto al tratamiento que las personas pueden recibir. Como yo lo decía anteriormente, creo que nuestra población se merece eso por parte de los colegas o de los profesionales de salud mental, Cristal. Es correcto. Me despido del programa insistiéndoles, mi querida gente, y recordándoles que somos seres humanos y que estamos expuestos todos a padecer esto y cualquier otra cosa. Creo que estamos en una época donde nos dio la vida la oportunidad, los que sobrevivimos a este ataque zombie del coronavirus, nos dio la vida la oportunidad de hacer introspección acerca de cómo estábamos llevando nuestra vida y de la manera en que estamos continuándola.
creo que es momento de elegir cuidarnos, atendernos y sobre todo de prestar más atención a los detalles de las personas que nosotros queremos y amamos, ¿sí? Sobre todo recordándonos que somos seres empáticos. Han pasado ciertos sucesos en el fútbol, todo este rollo feminista y todos estos contextos sociales que revolucionan la mente, pero a cada rato nos recuerda que todos estamos propensos a cometer errores y a no atender estas situaciones particulares como el tema de hoy y dejarlo crecer a un grado de afectar nuestra salud, yo creo que hasta el grado de no querer vivir, mi querido Eric. Claro. Yo me voy recordando a la gente que siempre hay una esperanza de vida, ¿sí? Que hay muchas personas que están dispuestos a ayudar y aportar, que cada quien tiene su rama y su especialidad, pero que creo que hay mucha gente con calidad que ya está más cercana y que puede auxiliar en casos graves, ¿sí? O en casos que no sean tan graves. Si quieres cambiar tu vida, solamente pues, toma la decisión de hacerlo. Haz esos pequeños cambios que pueden darte una gran experiencia de vida futuro. Entonces, mi querida gente, todo cuando uno se esfuerza se logra. Hoy se logró también, gracias a Dios, nunca nos ha fallado Psicomorfosis en vivo, en grabación y en Spotify. Va a estar ya disponible en un ratito en YouTube y en formato podcast, y va a estar en el muro de mi querido Eric y va a estar en mi muro. Entonces, si no lo vieron y si lo vieron, compártanlo porque a alguien le puede ayudar. Muchas gracias, mi querido Eric, por haber estado esta noche. Espero que te recuperes en su totalidad. Qué bueno que estás bien, qué bueno que se pudo hacer y qué bueno encontrarnos en este camino de la locura. Miles de bendiciones, un fuerte abrazo hasta Guerrero, desde aquí, desde León, esperando que pases muy buena noche. Igualmente, Cristal, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Un fuerte abrazo. Un abrazo, bye bye. Al rato te paso el material, mi querido Eric. Cuídate. Gracias.